Yo aprendí con la vida que los desvíos no siempre son problemas. De hecho, en Cristo nunca son problemas. Y de eso quiero hablarles. Cuando intenté volver a leer el libro, yo tengo una aplicación donde tengo un montón de libros, pero cambió el sistema, entonces no podía acceder y bueno, como no lo tenía, pero empecé a escribir y a hacer memoria de cosas. Pero de repente, como también el Señor se mueve con un cierto humor con nosotros, no sé cómo sos vos, pero supongo que a un ingeniero le hablará como al pastor Luis o al pastor Fer, punto 1, punto 2, A, B, C, porque si no se pierden. Yo tengo un desorden en mi cabeza, tengo un pinball, ¿no? Es una pelotita que va, que viene, voy más por ese lado, entonces a mí me habla así, estoy caminando y me dice una cosa, me dice la otra, entonces, ¿qué tenía que ver con esto? No tengo idea, sí tuve idea ayer, anoche, cuando escribí, pero me dice, vos estás como José. José, sí, como José, el rey de los sueños. Sí. Pero José no es solo el rey de los sueños, José es el rey de los desvíos. José es el maestro de los desvíos. Es el maestro de las encrucijadas. José, el de la Biblia. José, el maravilloso de la túnica, el hermoso de que los hermanos y la familia se iba a doblar delante de él como espigas. El que tenía un sueño. José, el que tenía un propósito. José. José dejó de ser para mí ayer el rey de los sueños para ser el rey de los desvíos. Y ahí empecé a hilar y a acordarme lo que habla Tony Evans en su libro, Desvíos. Les recomiendo que cuando lo traigan acá lo compren, de ahí lo van a pedir los chicos. Les va a servir para reforzar lo que yo les voy a contar hoy, porque yo tengo mi punto de vista con respecto a esto. Entonces, ese problema que tuvimos con la pileta, que después de ser un problema, tengo a Nico, a Joaquín, a gente trabajando el equipo, que puede ser totalmente de testimonio que el Señor perfeccionó lo que en un principio había sido no tan perfecto. Esa pileta va a terminar siendo una cava. No una cava solamente para catar vinos, para que nos encerremos allí y digamos, qué rico este vino. Va a ser una cava donde la gente va a ir con su familia, se va a sentar y va a aprender y va a disfrutar lo que significa estar en un lugar que muchas veces no vas porque no querés o no podés pagar. Un lugar de intimidad, un lugar bien hecho, con excelencia. Ese lugar va a ser una cava que va a estar debajo, no va a estar totalmente enterrada, va a estar unos centímetros afuera con un tragaluz. Bueno, yo lo estoy contando así porque a mí me fascina la idea de lo que hace Dios cuando pone un desvío en el camino. Dios no siempre te está poniendo desvíos, pero cuando lo pone te está diciendo, el desvío que te estoy dando es para llevarte a cumplir un propósito mayor que el que estás imaginando, mi querida, mi querido. No te quejes ante los problemas que aparecen en tu vida si sos amante de Dios, si sos cristiano, si estás enamorado de Dios, porque si sabes que todo lo que pasa a tu alrededor te va a ayudar a bien, porque esa intervención divina lo que está haciendo es perfeccionar tu camino hacia el propósito divino. ¿Qué problema tenemos los religiosos cristianos? Me sumo a eso, digo, porque también es responsabilidad nuestra. ¿Qué problema tiene el religioso? El religioso se queja de que Dios le arruina los planes. ¿Se acuerdan de esa caminata histórica con Jesús de los apóstoles cuando dice, vamos a ir a Jerusalén? Ustedes dirán, ¿cuál es la caminata? Esta, la histórica, la que marcó un cambio de visión en los discípulos. Porque de repente va caminando para Jerusalén y dobla para Samaria. Y los muchachos, pará, ¿no nos dijiste que íbamos a Jerusalén? Íbamos del punto A al punto B. ¿Por qué me haces una variación en el camino? No lo soporto. Y yo me imagino a Jesús diciendo, nada. ¿Me van a seguir? Sí. Vamos a Samaria. Y en Samaria pasó lo de la mujer samaritana, la mujer en el pozo, todo un pueblo se convierte y muchas cosas. Cosas que sabe él solamente.
Estamos acostumbrados a gobernar los caminos de Dios. Cuando Dios te lleva por un camino, te mueve la estantería y te lleva por un camino que no esperas, no te gusta. Si no, vamos a esto, mira, más fácil, más fácil. Vos salís y programás tu viaje a algún lugar, donde sea que vayas. Programás tu viaje. Y en el medio te encontrás con un cartel que dice desvío. ¡Oh! ¿No? O vos decís, grande, genial, es lo que esperaba para mi camino, un desvío. ¿Cómo me entusiasman los desvíos? ¡Qué genial! Creo que a ninguno de nosotros nos gustan los desvíos, salvo a este delirante que está acá. A mí me fascinan los desvíos, mi esposa es testigo. A mí me encantan los desvíos, pero no soy normal. Yo reconozco que no soy normal. A mí me gusta más irme que volver. Me gusta mover los muebles de mi casa. Así que yo sé que no soy parámetro para ustedes. Van a ir y van a escuchar en mi casa. Bueno, han ido en mi casa, ustedes han visto. Nos sentamos acá, sí, pero no cabemos, no importa. Deberíamos tener todo con rueditas. Mi esposa es más o menos igual. Y hay personas a las que no. Eso va ahí. En casa no existe esto, pero ¿en tu casa sos así? Si sos un poco así, seguramente los desvíos crean un conflicto en tu vida. Y nuestro ejemplo es este, el rey de los desvíos. José, el rey de los desvíos. Ahora te voy a contar un poquito más de José en base a la Biblia. Pero te voy a contar una historia que me parece muy gráfica. ¿La leíste, la historia de la tortuga? ¿Te acordás? Es fabulosa. Me pareció muy gráfica. Es real. Esas tortugas gigantes, enormes, ¿vieron las tortugas acuáticas que parecen tortusaurios? Son. Entonces, entra a desovar a la playa. Es real esto, ¿eh? Entra a desovar a la playa y se disnorta por algún problema y en vez de volverse para el mar, vieron que pobrecitas hacen mucho esfuerzo para llegar hasta el lugar donde ponen sus huevos. Pero en vez de volverse para el mar, la señora se fue para el desierto. Los guardabosques se dan cuenta de que esta señora tortuga, en vez de ir para donde debía ir, su lugar de propósito, su destino, se le mareó la chancha, como decía un amigo mío, y se fue para el desierto. Cuando se fue para el desierto, los guardaparques dicen, tenemos que hacer algo. Y empezaron a hablarle gentilmente. Hola, señora Tortuga. Creían que era Marianela Walsh y no era. No, los flacos se dieron cuenta que eran guardaparques, no podían hablar con una tortuga. Entonces, vamos, no le pasaba bolilla a la tortuga. No entendía los gestos, no entendía las formas. De hecho, lo primero que hacía era o tiraba picotazos, todo relatado por esta gente, o guardaba la cabeza, porque son muy agresivas, ¿no? Es que son muy peligrosas. Entonces los tipos estos dijeron, ¿qué hacemos? Toneladas, dificultoso, ¿cómo hacemos? Y engrillaron sus patas, le pusieron unas cadenas con grilletes en las patas para que no las metiera y tuviera un lugar de donde atar a la tortuga. Eso no era suficiente porque cuando tiraban la tortuga tenía mucha fuerza y no la movían con nada. Entonces, ¿qué hicieron? La dieron vuelta. Y la pusieron con el caparazón para la arena. Y ahí empezaron a tironear hasta que la llevaron a la playa. En el medio había mucha gente que decía, ¿qué le estás haciendo a ese cristiano? A la tortuga. Dios no te trataría así. Dios no te trata a tirones. Dios no permitiría que te pongan cadenas. Bajo ningún punto de vista, lo que te están diciendo es correcto. Deja que tu corazón dicte tu destino. Muérete en el desierto. Y los guardaparques le decían, chicos, entiendan, si nosotros no hacemos esto, esta tortuga se muere. No cumple con su propósito y su ciclo de vida. Está afectada por algo que no la dejó decidir como otras temporadas. Así que lo que estamos haciendo, a la tortuga le duele, sí. Por un momento cree que perdió la libertad, sí. Está arrastrada, no puede moverse con sus propias patas hacia donde quiere ir, sí. Pero vení, acompáñame. Fíjate lo que va a pasar con ella cuando la soltemos.
Y llega a la orilla del mar, le sacan los grilletes, la dan vuelta, la tortuga sigue peleando porque no entiende muy bien lo que pasa, porque no le gustan los desvíos, no le gustan las interrupciones del camino. Yo iba para allá, ¿por qué me traen para acá? Y cuando vio el agua dijo, la tortuga, yo la escuché, dijo, uy, ups, muchachos, gracias, disculpen, y se fue nadando. No vimos a la tortuga volver a la tierra. No vimos a la tortuga diciendo, esta es mi voluntad, lo que quiero hacer. Vimos a una tortuga agradecida, cumpliendo con ese propósito, que vaya a saber cuántas crías más tuvo en algún momento, cuántas veces volvió a la playa y aprendió. Yo más vale que me oriente, porque si no, de nuevo voy a tener otro desvío en el camino, me van a volver a encadenar, me van a volver a arrastrar y voy a tener que venir acá. Y voy a pasar otra vez por el mismo problema. Así que más vale que me oriente y sepa que tengo que estar atento hacia dónde va el camino que Dios ha trazado para mí. Yo creo que con esta historia ya entendimos todo lo que significa ser José, el rey de los desvíos, ¿no? Si conocen la historia de José y la historia de la tortuga es muy parecida a nuestra cotidianeidad, por eso está en la Biblia, es muy parecida a la nuestra. Y el ejemplo de José, para mí, porque él tiene como 6 etapas, 6 desvíos que son los que forjaron su carácter para poder convertirse en esa tortuga libre y aprovecharlo y saber para qué lo había hecho Dios. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, esto dice José. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. ¡Wow! El hermano menor, un poquito de soberbia tenía el flaco, ¿no? Para contar esto. Qué atrevido. Sus hermanos respondieron, ¿así crees que será? ¿Así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí. A ver, podés tener un sueño, pero sé un poco más político, flaco, en serio. No le podés ir a decir a tu hermano y a tu familia, siéntense todos, a ver. Vos papá, vos mamá y todos ustedes, mis hermanos, se van a inclinar ante mí. Eso me dijo Dios. Los otros son todos barbudo, peludo, cuidador de ovejas, guerrero, todo eso. Y el piojo este viene y dice, ustedes se van a inclinar ante mí. Bien, lindo pibe, ¿no? Te quiero un montón, le decía a Rubén, uno de los hermanos. Escuchen, tuvo otro sueño, vuelvo ahí, les dijo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió, claro. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? ¿Cuántas palabras tendrás vos y cuántas promesas y el propósito que tendrás en tu vida? Tan fuerte, tan claro y tan evidente como este. Porque acá el problema no es el sueño, chicos. Acá el problema no es el sueño. Ni siquiera el problema es cómo lo dijo. El problema es el corazón de José. Bueno, el resultado de cómo lo dijo es su corazón. El problema no es el sueño. Vos podés tener un sueño grande, real, efectivo, como verás que este, ya lo sabés, ya leíste la Biblia, este se cumple. Se cumple absolutamente todo tal cual como lo dijo José. El problema es tu corazón. Y yo quiero decirte ya de entrada, antes que lleguemos a ese punto para que vayas preparándote, no se va a cumplir ningún propósito en tu vida, y esto no es condenación, hasta que no tengas el carácter correcto para soportar el propósito. Así que si estás esperando propósito, sin carácter, perdés el tiempo. Ocúpate de amar a Dios, de estar cerca de Dios y de esperar que Dios haga en vos todo lo que tiene que hacer para que rapidito y no hayan tantos desvíos, puedas cumplir tu propósito. Porque ni siquiera, quizás no lo tengas claro, pero quizás sí.
Cuando Dios dijo que yo iba a pastorear, cuando nos dijo que íbamos a pastorear, renunciamos a todo lo que nos gustaba. Dijimos, no es lo que nos gusta, es lo que Dios hizo por nosotros, nos llamó, nos vamos a preparar en eso. Y en el medio era desvíos, desvíos, desvíos. Y siempre dijimos, todo lo que tenga que pasar, que pase, con tal que nosotros podamos cumplir con el llamado que nos diste. Lo que sea. Cuando vos tenés un propósito, un llamado para lo que sea en tu vida, no tiene que ser solo ministerial, para lo que sea, aún para ser una buena esposa, para ser un buen padre, para ser un buen marido. Cuando vos tenés un llamado, cuando vos tenés un propósito, cuando tenés un destino, que la palabra destino no se usa en la Biblia, pero es exactamente lo mismo que propósito, una meta, el diseño que Dios dio para vos, Dios va a hacer todo lo que esté a su alcance por amor para que puedas cumplir ese propósito. El problema radica en esto, que somos un poco tortugas y no nos gustan los desvíos. Pero los desvíos son los lugares por donde Dios te lleva para pulir tu carácter. ¿Qué viene después de la X? ¿Qué viene? No, hay algo más antes de la Z. ¿Vos viste que somos así nosotros? Profesora de música, no de lengua, olvídate. ¿Qué viene después de la X? La Y, la Y, o díganlo como quiera, no en el abecedario de Dios. Capaz que viene la H. ¿Cuál es tu trabajo y cuál es el mío? Cuando estás en la X, viví la X. Vivila. Disfrutá la X. Mirá qué cosas que no se disfrutan. No, disfrutá el aprendizaje que Dios quiere hacerte aprender ahí, la enseñanza que Dios quiere hacerte aprender ahí. Disfrutá donde estás. Este es el secreto de Pablo, sé vivir con mucho, sé vivir con poco. El secreto de Pablo es que esté donde esté, él disfruta la presencia de Dios. Es el secreto de Juan el Bautista, que coma lo que coma, esté donde esté, disfruta el lugar y lo que está haciendo la presencia de Dios. El que está deseando siempre ir hasta la B en vez de llegar a la X, tiene esas tres opciones, ¿recuerdan, no? O se vuelve tarde o temprano, o es obstinado y espera que Dios corra el cartelito de desvío. A veces Dios lo va a correr el cartelito de desvío, pero ¿sabe cuál es el problema? Más adelante va a tener que poner otro, porque hay materias que no aprobaste, hay cosas que no aprendiste. Los desvíos están para trabajar nuestro proceso. Los desvíos están para aprender cosas que no aprendemos de otra manera. Tus desvíos no son los mismos que los míos. Pero puede ser que los desvíos de tu familia sean los mismos para todos. Puede ser que un desvío para esta iglesia, como esa pileta, es un desvío para todos. Ahora, ¿qué pasa si yo me paro y digo, no, vamos a hacer esa pileta? Juan, ponele menos fierro, ponele menos, vamos a hacer esa pileta. Y vos me decís, que sabes decir, se te va a romper. Dale, se te va a romper. Y me vas a ver llorando y vos vas a estar llorando el día que te estés bañando y vengas nadando y de repente te encuentras con la panza en el piso porque se te vació la pileta en pleno verano. ¿Por qué? Porque este que está acá no se dio cuenta del desvío. No quiso dar el brazo a torcer. Se paró en el orgullo y dice, aquí en esta casa lo hicimos siempre así. No vamos a cambiar. Alguien que camina hacia su propósito debe aprender a aflojar a su obstinación, a su estupidez, a su orgullo y aprender a dejarse dirigir, llevarse, aunque sea como José, como la tortuga, con grilletes hacia el destino que Dios tiene preparado para vos. A veces no te va a gustar, pero decime si te gusta estar estancado donde estás, más que tomar el desvío que Dios te dé para llegar al lugar donde Él te quiere llevar. Puede llevar tiempo, pero no. Creo yo, ¿no? Les vuelvo a repetir, es mi personalidad. Pero creo yo que no hay cosa más horrible que estar estancado siempre, mucho tiempo, en el mismo lugar. Estancado, estancado, estancado. Otra vez vuelve la mula al maíz. Otra vez volvés al mismo lugar, otra vez cometes los mismos errores, otra vez te pones de novio con una persona igual, otra vez dejas que te golpeen, otra vez dejas que te usen, otra vez volviste a perder el dinero, otra vez insultaste a tu hijo, otra vez maltrataste a tu esposa, otra vez te tenés que quedar en tu casa porque no tenés para irte de vacaciones. Ustedes saben que eso no se trata, no es plata, ¿no? Acá muchos pueden dar testimonio de eso. Eso no es plata. Eso es caminar con aquel que todo lo puede. Ahora,
literalmente estamos en un camino y aparece un desvío y un desvío que ha puesto Dios. ¿Vos crees que va a ser mejor que la ruta que elegiste vos? No, nunca creemos eso. Siempre creemos que el desvío es y está asociado a lo malo. Es un camino malo, es un camino alternativo, no sé qué me va a dar, me hace perder tiempo, vaya a saber con qué me encuentro. Por lo general los desvíos son de tierra, te rompen el coche, ¿no? Las piedras saltan, no están regados y esas cosas. No nos gustan. Pero no tienen que gustarnos. Tenemos que ser sabios para tomar la decisión de que si es un desvío en mi camino hacia el propósito, si es algo que se ha provocado en mi entorno, tengo que aprender a ver yo, por amor a Dios y por saber que Dios me ama, que si pasó algo, por lo menos tengo que tomarme 3 minutos y detenerme para saber y preguntarle a Dios, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó con este muchacho en el proceso? Primero voy a aclararte 2 cosas, qué es el destino y qué es el desvío. Ya te dije que destino es un sinónimo que yo uso basado en ese libro, porque lo saqué de ahí. Destino es sinónimo de propósito, del lugar donde Dios quiere que vayas a hacer lo que tenés que hacer. Lo que tiene pensado para vos. Y el destino es el llamado de vida personalizado, el propósito para el cual Dios nos ha equipado y ordenado a fin de darle a Él la mayor gloria. Quiero aclarar esto. Nuestro destino, nuestro propósito básico, el de todos nosotros, es igual para todos nosotros. Dios nos hizo para ser reflejos de su gloria. Así que cuando tengas un propósito en la vida, con Cristo solo se cumple si este ingrediente no falta de tu propósito. Por ejemplo, ¿querés poner un negocio? ¿Para qué es? ¿Para enriquecerte o para darle gloria a Dios? Porque podés enriquecerte dándole gloria a Dios. El problema es qué decidís vos. ¿Es para enriquecerte o para darle gloria a Dios? Si te casás con alguien, ¿es para completar tu sueño, hacer feliz al otro? ¿O es para darle gloria a Dios? Que tu matrimonio, tu familia le den gloria a Dios. ¿Están entendiendo la enorme diferencia? Si lo haces para tu felicidad, para tu confort, para tus cosas, no pegues a Dios en tus diseños entonces. Lo mismo vas a tener desvíos, lo mismo vas a tener problemas, pero los vas a solucionar de otra manera. Por ejemplo, te va a aparecer un desvío y vas a ver que vos te podés meter porque tenés una 4x4. Mirás para el costado, mirás para el otro costado, mirás para atrás, mirás para adelante, la policía no está, los muchachos de vialidad no están, metemos 4x4 reducida y nos mandamos. Total. Así podés vivir en la vida. Está muy bien, es tu decisión. No es el desvío que Dios te propuso. Cuando llegues al otro lado, te va a parecer que no pasó nada. Te vuelvo a repetir, ahí hay otro problema. No solamente no aprendiste nada, sino que desaprendiste más aún de cómo venías desaprendiendo en tu vida. ¿Qué es un desvío? Es una herramienta de desarrollo con propósito, una situación diseñada para llevarnos por un camino mejor. Mira, son esos momentos, volviendo a lo de la tortuga, son esos momentos en que Dios nos voltea y nos arrastra para esculpir en nosotros el carácter necesario para sostener el destino. Te lo repito, esta es frase de Tony Evans. Es alucinante. Son esos momentos en que Dios nos voltea, los desvíos, y nos arrastra para esculpir en nosotros el carácter necesario para sostener el destino. Lo que puso Dios en tus manos, lo que puso Dios en las manos de José, necesitaba un José no orgulloso, no soberbio, no con esta cuestión adolescente que tenía. José tenía 15, 16 años en ese momento. Había que madurar, había que crecer con cosas. Entonces, ¿cómo fue para José? El primer desvío fue el pozo. Estaban por ahí con los hermanos, todo, y los hermanos dicen, tirémoslo al pozo, saquémosle el manto. El manto, él hablaba de su manto, les decía, ustedes se van a doblar. No tocaba una oveja el flaco. Él iba, tengo que ir a estudiar a casa mientras ustedes se ensucian las manos con la caca del ganado. Esta era la postura de él. Entonces se iba y los hermanos decían, matémoslo. Claro,
matémoslo. Si somos 11, ¿quién se va a dar cuenta por uno más, uno menos? Matémoslo. No lo mataron porque apareció el mayor y dijo, no, no lo matemos, el papá se va a morir de angustia si se entera. Mejor tirémoslo al pozo, saquémosle el manto y lo dejamos allí. Entonces, el primer desvío en la visión que él tuvo fue lo que para muchos de ustedes puede ser interpretado, los hermanos lo traicionaron. Mi familia me traicionó. Si estás bajo el diseño divino, todo desvío te ayuda a bien. El problema es que vos lo veas. Los demás pueden pensarlo como quieran. Los demás estaban deshaciéndose de José. Dios lo estaba perfeccionando. ¿Qué le quedó a su primer lección, ¿no? En su primer desvío? ¿Qué le quedó a José en el pozo? Iba cayendo y cuando cayó, ¡pum!, dijo, por fin llegué a la roca firme. Perdió su orgullo, perdió su soberbia, perdió a quién contarle, estaba solo en el pozo y lo único que le quedaba, como dice la canción de Serrat, era mirar para arriba. Bienaventurados los que están en el fondo del pozo. Lo único que les queda es seguir subiendo. Es mirar para arriba. Así que de repente se encontró de su manto y de su orgullo, de su cosa, solo en un lugar donde no estaba acostumbrado. ¿Y qué crees que te pasa cuando estás en un lugar así? ¿Quién escucha tu discurso? Ese primer desvío lo que hace es llamarlo a la humildad y decir, en todo lo que me apoyé, ahora no tengo absolutamente nada. Y el único lugar, la única cosa que tengo para apoyarme es el fondo de este pozo. Ahí empezó a hacerle saber Dios a él, confías en el piso, confías en la roca, lo único que puedes confiar es dónde estás parado. Entonces lo primero que aprende es humildad. Pérdida de control. Nada está bajo su control ya. Ya no podía decirle al padre, mira que los muchachos... Y el padre iba y los retaba porque los muchachos estaban divirtiéndose en vez de cuidar a las cabras. Un segundo desvío es la caravana. Y esto es alucinante, ¿te acordaste? Por eso te reíste. Es alucinante. ¿Por qué? Mirá la similitud. Engancharon a la tortuga con grilletes, con cadenas, para llevarla hacia donde tenía que ir. Cuando estaba en el pozo, para quien no conoce la historia, pasan unos madianitas que eran vendedores de esclavos, ¿no? Esclavizaban a la gente y la vendían. Entonces los hermanitos le venden a José, claro, gratis tampoco no, entonces mejor vivo que muerto. Se lo vendieron a los madianitas, se fueron, a José lo sacan del pozo, es como que no cuadra esto, ¿no? Dios te saca del pozo para hacerte esclavo. Entonces, lo sacan del pozo, pero ahí no termina todo. Esto te va a causar más gracia todavía. ¿Qué le ponen en las muñecas de los tobillos? Grilletes de esclavo, como a la tortuga. El del gran sueño. El muchacho de Dios, de repente, esclavo a Egipto. ¿A dónde? Si me has dado una palabra, ¿cómo me vas a mandar a la tierra de esos esclavizadores malditos? Allá aprendió que a veces Dios te lleva a lugares que vos no irías. Allí aprendió que Dios sabe cosas que vos no sabés. Y que cuando te negás y pataleás a ir a ciertos lugares, a veces simplemente te estás negando a ir al único lugar donde vas a aprender cosas que te sirvan para cumplir el propósito. Por ejemplo, uno de esos lugares es el grupo Fe. ¿Voy al grupo Fe o voy a juntarme con mi amigo de la primaria? Pequeñas decisiones que provocan desvíos o pequeños desvíos que te llaman para que tu vida, tu mapa, tu forma de activar tus cosas cambien. Aprender resiliencia, no tiene opinión. Resiliencia es, imagínate cuántas veces se tuvo que levantar. Decidió bancar, decidió aceptar la condición y decidió bancar. Otra cosa, llega, porque los que caminamos con el Señor caminamos con la gracia y el respaldo de Dios. Llega a la casa de Potifar. Lo compran como esclavo y llega
como esclavo. Pero cuando el Señor va con alguien, ¿cómo es la vida de ese alguien? Todo el mundo nota el favor de Dios sobre tu vida. Ahora, dirás, ¿cómo noto el favor de Dios en un esclavo? Así como dice, lean después en Génesis, y dice que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él. La Potifara también se dio cuenta que Dios estaba con él. Aparte la Biblia dice que era re lindo el flaco. Viste, que estaba hermoso. Dice un hombre hermoso. José, hermoso, joven. Dios estaba con él. Esta mujer quería acostarse con él. Pero aquel orgulloso pedante del sueño, después de haber pasado un tiempo, cuando Potifara lo acorrala, él dice, no, mi señora. Su marido me ha dado toda la confianza de esta casa. Yo gobierno esta casa porque su marido me dio la confianza para que yo gobierne esta casa. Así que no voy a hacer lo que usted me pide. Eso lo llevó a la cárcel, otro desvío. Porque vos te imaginas, yo me porté bien, yo hice las cosas bien, actué con honra, honré a Dios, ¿cómo me van a mandar a la cárcel? Deberían honrarme, Dios debería hacerme... Mira, ¿cuántas veces te dijeron, si haces las cosas como Dios te dice, vas a ser exaltado, vas a ser levantado? No siempre. Sí, a su tiempo, pero no funciona como vos lo querés, cuando vos lo querés, como yo lo quiero, cuando a mí se me ocurre. Funciona cuando Dios cree que tiene que suceder. Si vos no querés pasar por situaciones difíciles, si vos no querés tomar desvíos, no sigas la vida cristiana. Te lo recomiendo ya. Antes de irte, déjame que ore por vos y le pida al Señor que te acompañe. No vengas más acá, porque no vas a encontrar una mentira en este pastor que te diga, no, tranquilo, te va a ir todo bien. Vas a tener muchos desvíos. En esos desvíos te va a ir bien. Vas a aprender cosas que no aprendiste. No podés aprender en las rutas. No podés. No te va a salir. No vas a saberlo. Mira, una cosa que me llamó la atención es que cuando trabaja para Potifar, José debe haber sido argentino. Este se las arregló para quedar de jefe. En 6 meses ya era jefe, ¿viste? De todo el personal. José gobernó toda su casa. Dice que Potifar puso el gobierno de su casa en manos de José, un esclavo. ¿Vieron que el sueño dice que iba a reinar? No podés, le enseñó a gobernar, porque él no podía gobernar nada. Le enseñó a gobernar siendo esclavo. Él ya sabía que podía gobernar una casa. Estaba preparándose para gobernar a un pueblo. No lo hubiera aprendido si no hubiera caído en el pozo, si no lo hubieran llevado con grilletes, si no hubiera sido esclavo y limpiado los pisos y trabajado con excelencia para que lo vieran que Dios estaba con él. Bueno, termina en la cárcel. ¿Por qué? Porque la señora está. Seguro que a ustedes les parece injusto, a mí también, pero viéndolo desde este punto de vista, en la cárcel aprendió otras cosas que se requieren para ser personas completas en Cristo. Porque en realidad creo que fue la cárcel la que lo llevó al palacio. El último punto, la cárcel fue la prueba de fe, donde todos los cuestionamientos que te pueden surgir en el corazón le surgieron a él. Pero el camino de Dios no se trata de justicia, se trata de propósito. Y el propósito es más profundo, más grande, más alto que la justicia o la injusticia. Y es el plan divino de Dios. Te dije que ese propósito es que nosotros con nuestra vida seamos reflejos de su gloria. Entonces, cada desvío está puliendo el espejito. Y cuando fue a la cárcel dijo, todo bien con José, pero te falta una cosa, hijito. Y como sé que lo vas a lograr, vamos a pasar por acá. Te falta el desarrollo de la fe y del servicio sin interés. Servicio por amor, esclavos por amor, servicio sin interés alguno. ¿Ustedes saben que José, dice la Biblia, se hizo cargo de la cárcel? Ustedes saben que todos le pedían cosas a él, que él mantenía todo limpio, estaba todo perfecto. Él era un capo, donde estaba, era un capo porque honraba a Dios. Amó a Dios y dijo, acepto tu desvío.
Lo que tenga que aprender de esto lo voy a aprender. En una primera etapa, entonces, se hace cargo de la cárcel, se hace amigo de las personas, todos reconocen la autoridad de Dios en él, pero él sigue estando preso. Y él sirve sin esperar nada a cambio porque no espera ser liberado. Cuando él está sirviendo, está pensando no en que va a ser liberado, está pensando que está en la cárcel. Entonces no dice, me voy a portar bien, voy a ser el mejor para que me liberen. No es el corazón de José, y eso lo aprendió desde el pozo en adelante. Sirvió por amor. Después, cuando lo mandan a llamar, o sea, se forjó su carácter de fe. Pero si hay algo que aprendió, es lo que va a pasar ahora. Cuando lo mandan a llamar al palacio, por el sueño que había tenido el faraón, y él tiene que ir a decir el sueño, había testimonio de que él conocía las cosas espirituales. Entonces llega al palacio y dice, faraón le dice, José, me han dicho que vos sabés mucho, decime. No. No soy yo. Si hay gloria alguna que dar a alguien, es a mi Dios. Vos serías de esos que como resultado de haber estado en el pozo, Dios no me vio. Haber estado engrillado y Dios me mandó, permitió que fuera esclavo. Haber estado con Potifar y portarte bien, Dios no me vio, no dejó que nadie me viera, me mandó a la cárcel, hice todo por él. ¿Vos, dónde te hubieras parado vos cuando el rey te llamó? Dirías, sí, menos mal, ¿no? Por fin puedo ser líder de esta casa. Todo lo que he hecho yo. Nada de lo que hagas te va a promover. Que te quede claro. Lo que te promueve es el corazón. Solo el corazón. Lo que te promueve es el llamado de Dios. El resto es servicio, por amor y sin interés. Él moldeó ese corazón y pudo honrar a Dios delante de los otros reyes. Dijo, si hay algo que tengo para mostrar, es el fruto del desvío. Si hay algo que tengo para mostrarte, faraón, es que lo que hay en mí es esto que quedó, porque de aquel joven no quedó nada. Lo que hay en mí es el sueño que Dios puso, que se cumplirá a su tiempo, que yo lo sigo creyendo, pero esto que soy ahora es el resultado del paño divino de Dios puliéndome. Después que pasa esto, ya está en el palacio. Salió de cuidar la cabra, de estar en el pozo y ser esclavo y de la cárcel, ya está en el palacio. Ha sido nombrado el segundo del reino. Su sueño, su propósito se está cumpliendo. Una parte se está cumpliendo. Yo me pararé y alrededor de mí se van a postrar las gavillas que están viendo aquí. Él no lo sabe. El rey no lo sabe, el faraón no lo sabe, nadie lo sabe. Pero se está poniendo en marcha un plan divino que está hecho para vos y para mí también. Se está transformando la vida de José en la obra maestra, según la Biblia, en el poema de Dios. Cada desvío es o pintura, lo que sea, es el toquecito que vas necesitando para llegar el momento en que vas a ser exhibida. El trono, el lugar de José al lado de Potifar como segundo, es el primer nado de la tortuga en su ambiente, en su lugar. Sos vos como esposa, como esposo, en tu carrera, sos vos logrado en tu ministerio, en tu negocio, cuando abrís tu negocio y decís, Dios lo había dicho, aquí estoy. No sé cómo voy a seguir adelante porque estoy en el punto B. No sé dónde me va a llevar Dios, pero voy a disfrutar este punto B. Acá estoy, hasta donde me lleve, porque esto es por Dios, porque por medio de Él y para Él son todas las cosas. Se transformó en un hombre sabio, en un hombre resiliente, humilde, de reconocer la gloria de Dios, que él no tenía nada, y fue honrado como el segundo hombre del reino. Él manejaba todo el reino,
todo el reino. Como manejó la casa de Potifar, manejó todo el reino. Llega un momento un poquito más adelante en la historia en que a la puerta del reino había mucha hambruna por todos lados, y por el sueño de José, de Faraón, resuelto por José y la estrategia, en Egipto había comida, en otros lados no. Entonces, ¿quién llega a golpear la puerta? Los hermanos de José. Vienen a pedir comida y a pedir asilo para el pueblo de Israel. ¿Quién los atiende? José. Fíjate esto. Si José no hubiera sido ya sanado, ¿qué hubiera hecho con sus hermanos? Con todo el poder que tenía. ¿Qué hubieras hecho vos? No, pensá que harías vos. Porque pasé por todo lo que pasé, culpa de mi hermano. Pasé todo lo que pasé, culpa de mi padre. Pasé todo lo que pasé, culpa de mi esposa. Estoy pasando todo lo que estoy pasando, culpa del pastor de la otra iglesia. Estoy pasando, papi, hermosa mía, necesitas tomar desvíos para vivir una vida plena y para que cuando te encuentres con tus hermanos tengas una perspectiva divina de las cosas y no la perspectiva carnal dentro del dolor. Porque eso es lo que te tiene estancado en el último cartel quizás del último desvío de tu vida. Eligió restauración sobre venganza. Escuchen lo que contesta en Génesis 50, del 20 al 23. Él tiene una respuesta que para mí, como que me angustio de emoción, de decir, qué locura, yo quisiera que Dios logre eso en mí, en cualquier circunstancia, que no lo logra todavía, porque hay algún desvío que yo no tomo seguramente, pero cuando los ve a los hermanos, dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿El pozo? Sí. ¿La esposa de Potifar? Sí. Dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Ves que se está cumpliendo el propósito? Porque yo te voy a poner para que gobiernes, para que muchos conozcan la gloria de Dios. Y la gente conoce la gloria de Dios cuando alguien expone desde su vida el reflejo de su gloria. Y eso es perdón, sanidad, libertad, el fruto del Espíritu. Y en José estaban todos moldeados por los desvíos. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconforto. Sí, pero José, los hermanos, tengo una historia. No me pidas que perdone a mi hermana. No sabes lo que me hizo. No pidas que perdone a mi padre. No sabes lo que me hizo. Yo no estoy minimizando lo que te pasó. Lo que te digo es que ese es un desvío que tarde o temprano vas a tener que tomar para sanar en ese desvío, para llegar a ser honrado, expuesto como José y ser testimonio, tu vida, para todos los demás y puedas decirles, tranquilo, no importa lo que pasó. Yo estoy aquí para reflejar la gloria de Dios.